Este es el 9º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia. La evolución de las enseñanzas artísticas de música en la legislación educativa española. Una mirada desde la educación del carácter. A cargo del magíster David González. Bienvenidos a la presentación de la comunicación titulada La evolución de las enseñanzas artísticas de música en la legislación española. Una mirada desde la educación del carácter. Esta será presentada por mi parte. Mi nombre es David González Llopis y soy doctorando en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, soy titulado superior de música en la especialidad de percusión. En la experiencia profesional, destacar que me dedico profesionalmente a la música en una orquesta sinfónica, además de ser profesor y director de TFM en UNI. El contenido de la comunicación es el siguiente y forma parte de una investigación realizada que, iniciando la contextualización, podemos explicar que desde el siglo XIX, en el sistema educativo en España y las enseñanzas musicales han avanzado en paralelo. Esto significa que la educación general, incluyendo la música dentro de esta educación general, para todos, obligatoria, universal, se ha propiciado dentro de la regulación educativa, pero unas enseñanzas musicales dirigidas a la formación de futuros profesionales ha ido en paralelo, es decir, no ha formado parte de la misma. Pero esto cambió en 1990. Con la implantación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Esto supuso una reforma progresista y por primera vez se incluía las enseñanzas artísticas, significando una renovación pedagógica dentro del sistema de formación musical. Esta es un poco la evolución que sufrió, o el paso entre las distintas regulaciones hasta el día de hoy, que tenemos la LOMLOE, la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 2020. Pero tenemos visualizados como dos bloques, dos vías de enseñanza musical. La de la educación musical, propia de la educación general, donde el objetivo principal es la educación integral de las personas y donde una dimensión ética moral es imprescindible, puesto el compromiso sobre esos alumnos, sobre el futuro de los estudiantes es una necesidad, mientras que en las enseñanzas artísticas de música, centradas en la formación especializada, pues la competitividad, el desarrollo técnico, la objetivación de la música han sido características fundamentales que han sobrellevado todos los profesionales por encima muchas veces de esa educación, digamos, de la persona. Pues bien, esta dimensión ética moral en las leyes educativas desde la Constitución de 1978 hasta el presente. Ha habido una preocupación por la educación moral, ciudadana y democrática. Y por ello la educación del carácter, como un tipo de educación en valores, centrado en la ética, fundamentado en la ética aristotélica, con la que tiene cierta relación por el uso de conceptos como virtudes, carácter, prudencia, praxis, pues permite el análisis, digamos, de las enseñanzas artísticas de música desde esta perspectiva de la ética. Es un enfoque educativo con amplias aplicaciones, además de una buena herramienta analítica. Y por ello se pretende responder a la pregunta de si han habido cambios significativos en estas enseñanzas musicales a lo largo de las distintas legislaciones educativas en cuanto a la dimensión ético-moral se refiere. Por ello, los objetivos que se plantean son los siguientes. En cuanto a los objetivos específicos, tienen la intención de describir esos cambios curriculares en las diferentes legislaciones. En este caso, centrados en los aspectos formales, estructurales de las regulaciones. Luego, analizar los lineamientos curriculares que tienen que ver con la dimensión ética moral. Y por último, identificar qué cambios sustanciales se han dado. Esto todo desde la mirada de la educación del carácter. Por ello es importante definir qué es la educación del carácter. En primer lugar, es un término paraguas, por tanto, la definición puede resultar un poco compleja,
porque se denomina o se puede denominar de distintos modos, como educación de las virtudes, en valores, para la ciudadanía. Lo que sí que está claro es que se fundamenta en esa filosofía práctica de Aristóteles. Y esta no es solo la ética, sino también la política. Y conceptos como virtud, carácter, eudaimonia y praxis son vitales. La eudaimonia, por ejemplo, como fin último, como felicidad propiciada por la participación comunitaria política, y la praxis como idea de acción transformadora, de acción comprometida humanamente con la realización, con el florecimiento de la persona, pues son principales en este tipo de educación. Como bien decía, uno de los fines es el florecimiento humano, como dice Arthur y colaboradores, y significa el desarrollar aquellas virtudes que llevan al alumnado a los buenos hábitos y al florecimiento, a la buena vida. Son hábitos propios de la mente, del corazón y de la acción, y sobre todo, importantísimo, la participación de los agentes en la comunidad educativa. Por ejemplo, tenemos virtudes de orden social o de orden individual. Las de orden social tienen que ver con la relación del agente moral con el contexto. Tenemos, por ejemplo, las cívicas como ciudadanía, civismo o servicio, o las morales como justicia, gratitud, honestidad. De orden individual son aquellas que guían en la búsqueda de conocimiento e información, las intelectuales, el pensamiento crítico, la creatividad o los rasgos aquellos que permiten gestionar la manera de forma efectiva, como las performativas o de rendimiento. Puede ser la perseverancia, la determinación, la resiliencia. Estas servirán también de categorías de análisis, pero hemos de definir también qué fines tiene la educación musical, de qué se caracteriza. Y esta educación musical general, propias de los sistemas educativos que buscan esa educación integral, tienen como fin formar personas, ciudadanos que puedan vivir en sociedad, personas críticas y sensibles o creativas e imaginativas. Esta educación musical permite construir relaciones y la participación colectiva. Además, los 5 puntos que propone Jorgensen como propósitos o fines también son muy importantes, como el desarrollo de comunidades musicales, transformación de las tradiciones o el beneficio a la sociedad, todo implicado en el colectivo, en la política, en la ética y el compromiso moral con el desarrollo de un Estado, de una comunidad educativa, de una persona. Y esto es una dimensión ética moral que la música y la educación musical puede ejercer como vía para la educación de estos valores, como muchos autores han señalado. Por otro lado está la enseñanza de la música, el otro camino, la otra línea que estábamos tratando, y se fundamenta en el modelo de los conservatorios. En este se caracteriza la objetivación y autonomía de la música, ejemplificada en grandes obras aisladas del compositor y el contexto. Un anclaje que supone que está atrapado en el pasado y sobre todo que dificulta los cambios sociales y profundos. Además, en la práctica, pues se estandariza todo, hay una vacuidad en la expresión musical y sobre todo una desconexión con el fenómeno sonoro. La experiencia musical está muy limitada a aquellas visiones técnicas de la música, ¿no? Digamos. Y Kingsbury lo caracteriza por competitividad e individualización y vislumbra cómo los juicios emocionales y estéticos se consolidan en juicios éticos, y esto significa el valor de una persona exclusivamente o mayoritariamente por sus cualidades musicales. Esto se ha definido en los modelos que proponen Jorquera desde un punto de vista didáctico, que va desde el modelo académico, que se caracterizaría como la enseñanza musical, hasta el modelo complejo, educación musical, y los modelos curriculares que propone Arostegui, desde el técnico hasta el crítico, que también va en ese continuo desde las enseñanzas musicales hasta la educación musical. Turiñán y Longueira, desde un punto de vista formal, lo diferencian entre educar para la música y educar por la música. Sin embargo, también la cuestión es si, porque haya una proyección profesional o profesionalizante, no pueden incluir esa dimensión ético-moral. ¿Qué problemas hay para que no se pueda implementar? ¿Por qué se dan unas características u otras?
Y para ello se utiliza una metodología denominada análisis documental. El abordaje de la legislación se ha caracterizado por un proceso de análisis crítico en el que se aprenden esas peculiaridades del fenómeno y los significados discursivos, todo en vistas a ofrecer una nueva perspectiva sobre la información. Se trata en este punto de una etapa analítica en el que una lectura técnica identifica conceptos clave que determina esas distintas temáticas que estamos floreciendo, sacando a la luz. Y en ello, en este proceso de análisis, se definieron 4 categorías. Las 2 primeras hacen referencia más a elementos y partes estructurales de la legislación, mientras que el tercero y el cuarto pues hacen más referencia a la dimensión ética moral y a la educación del carácter. Estos fueron los documentos analizados, todas las fuentes. Las que están en rojo, en la parte de la izquierda, son las leyes educativas. La primera que aparece, la de 1990, y es en la primera que se integró las enseñanzas musicales desde la educación. Y hasta el 2022, que es la última ley analizada. LOMLOE 2020 es la ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación. Pero fueron necesarias también 2 herramientas metodológicas. La primera, la hermenéutica, por la necesidad de observar, elegir y concretar aquellos mensajes que se esconden en los documentos, y también porque a través de un proceso dialógico se pretende comprender el lenguaje, la palabra, y construir el significado del discurso que está presente. Además, el análisis comparado era necesario porque el abordaje de diferentes leyes promulgadas en diferentes momentos históricos y diferentes contextos políticos acontecen entre ellas semejanzas, diferencias y relaciones necesarias a destacar. Y los resultados a través de esta metodología son los siguientes. Pues en cuanto haría a las 2 primeras categorías, que se atendían más a los elementos estructurales de la legislación, pues tenemos que el fin es formar a los futuros profesionales. Las enseñanzas musicales, desde 1905 hasta 2020, todas pretenden formar a los futuros profesionales, que en principio no es nada malo ni dañino, porque sus conocimientos están en consonancia con ello. Sin embargo, no se atienden a otros fines que no sean esos artísticos profesionales, cuando las leyes educativas sí que abordan otras dimensiones como la cívica o la moral, y de hecho las plantean como necesarias y obligatorias dentro de todo el sistema educativo donde se marcan las enseñanzas musicales. También hay un problema de la flexibilidad. Se propone como un valor, pero lo que propone a la vez provoca una indefinición de muchos de los conceptos y falta de concreción en las ideas. Y además las competencias de las comunidades autónomas propicia que haya diferentes modelos de enseñanza-aprendizaje de la música, porque cada una adapta sus peculiaridades, necesidades y capacidades. También hay una falta de coherencia entre los contenidos curriculares, y esto existe entre objetivos, contenidos y criterios de evaluación. No hay una coherencia interna entre cada uno de ellos. Y a pesar de que el estudiante es el centro de todo el aprendizaje, este enfoque tiene un potencial individualizador que no se tiene en cuenta el aprendizaje compartido o las relaciones interpersonales. En muchas de las asignaturas colectivas se parte de la idea de que son un atenuante de esa individualización, pero en cuanto a objetivos, contenidos y criterios de evaluación, como se decía, no hay ninguna intención de solventar, sobrellevar esa individualización. Simplemente son capacidades individuales, ya sean intelectuales como performativas, interpretativas del instrumento, pero no van más allá. Y esto supone que en la dimensión ética moral pues se observen valores políticos y morales, pero que no haya una concreción, una definición clara, y menos unos mecanismos viables para ponerlos en práctica. Y lo mismo se afirma que la legislación en materia de música evidentemente no está vacía de contenido moral,
porque se sustenta sobre el marco educativo, pero sí que se caracteriza, como se decía previamente, por la incoherencia. No hay una consonancia entre todos los elementos curriculares y, por tanto, la intención no se explicita para desarrollar estos hábitos morales. Por último, las propuestas formativas se desenvuelven entre conductas en las que el rendimiento y explotación personal están a favor de la técnica musical. Es decir, es una muestra de aquello que Kingsbury, Ragelski, Bauman señalaban, y otros autores como Jorquera o también Aróstegui en sus modelos curricular, modelo didáctico. El centro es la técnica musical, el rendimiento y la explotación personal. Y en ningún momento se regula a través de la búsqueda de un bien interno o bienestar personal, menos si es de tintes comunitarios. Y por ello las conclusiones a las que se llegan son las siguientes. En cuanto a los objetivos específicos, es que a pesar de estar incluidas las enseñanzas artísticas de música en la ley educativa, apenas hay diferencias entre las leyes. Todas plantean un objetivo final técnico-profesional. Sí que hay especificidades, hay ampliación de contenidos, de ideas, pero esencialmente comparten esa formación técnico-profesional y no una repercusión social, comunitaria, ni moral, ni ética, ni incluso de bienestar personal por los daños físicos que podría causar incluso la obsesión por el desarrollo técnico. En cuanto a las enseñanzas artísticas de música, no hay ningún contenido específico sobre esta dimensión ético-moral porque se han identificado virtudes performativas intelectuales, pero nunca hay un fin moral, no hay un fin ético de mejora del entorno, de mejora de las relaciones, de mejora de la comunidad. Por tanto, no tiene una repercusión en esa dimensión ético-moral, no tiene una repercusión en la comunidad, en el bienestar de los demás. Por tanto, no se puede afirmar que tenga una relación directa con los ideales que la ley educativa sí que propone, la ley y las leyes educativas. Y por último, la presencia de la educación del carácter es residual y la educación en valores y el significado de sus componentes quedan indefinidos y con poca capacidad de ejecución. Es decir, no se pueden llegar a explicar, no se pueden ejecutar y menos se puede tener una relación directa con la educación del carácter, puesto que ya parte de concepciones filosóficas diferentes. Ya que la educación del carácter se centra en la praxis, esto tiene un alto nivel teórico idealista, se centra en la comunidad y no hay una pretensión de fortalecer los lazos comunitarios ni los mecanismos comunitarios. Por tanto, la conclusión es que el cambio ha sido apenas relevante y con esto queda abierta la posibilidad de cuestiones, preguntas, dudas y de diálogo. Así que muchas gracias a la organización por permitir presentar esta investigación y un saludo para todos. Gracias por acompañarnos en el 9º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia. Estudiantes como producto, entre la deficiencia y la eficiencia en la educación artística, a cargo de María Fonseca y Daniela Calderón. En esta ponencia se analiza la crisis de formación en educación artística percibida por el cuerpo estudiantil a través de nuestros ojos, revelando una cierta desconexión entre el modelo educativo y las necesidades reales del campo pedagógico. Esto se da a través de un encuentro entre encuestas y un análisis teórico, donde la mercantilización de la educación es criticada, ya que ésta privilegia la eficiencia sobre la calidad, generando profesionales estandarizados en vez de dar un espacio a la crítica y formación. Las artes emergen no solo como disciplina, sino como una resistencia ante un sistema que empaqueta y vende a medias las humanidades y la sensibilidad. Entonces, hablando de educación artística, ¿qué es la educación artística para ti? Un montón de cosas. Uno debe ser una persona de abecedario que debe cumplir desde la A hasta la Z
con todos los criterios de la educación artística, pero ¿realmente la educación artística nos está formando para obtener esos criterios? A mí algo que me parece muy fuerte de la universidad es que siempre hay que tener un proceso previo, y sobre todo en artes hay que tener un proceso de años. Retomando tu punto, hay que aclarar que la educación artística de hecho es una nueva pedagogía. Si no estoy mal, en nuestra universidad hasta ahora tiene 20 o 22 años, lo que significa que es un territorio sin explorar, pero sin embargo, con todo este trayecto de tiempo ya está faltando, ya se están notando como que esas raíces están generando ciertos agujeros, hay lagunas en el proceso. Es natural, obviamente. No todo va a ser ideal, no todo va a ser como, no, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y va a ser perfecto, pero entonces, ¿por qué una educación que se enfoca sobre todo en el arte y la sensibilidad nos está fallando a nosotros, estudiantes de educación superior, en cuanto a ser sensibles en evaluar un proceso? Me parece que es una pregunta muy interesante, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú vas a ser profe de artes, no un artista, así que tu problema, o sea, tu trabajo como tal no es ser sensible, ¿ok? Tu trabajo es formar a otros artistas para que otros sean sensibles. Tú no puedes ser sensible, tú eres un docente, y tú como docente eres un producto que forma a otros productos. Eso me recuerda a que cuando yo entré a la universidad, todo fue pajaritos pintados al óleo. La verdad. ¿Por qué lo digo? Porque las artes son un área sensible. Con las artes puedes abordar cosas que no puedes abordar con otras materias. Las artes fortalecen el proceso cognitivo de los niños, que no te imaginas la forma en la que nutre su proceso, tanto su conocimiento del yo como el conocimiento del yo con el exterior. Entonces, eso realmente es fascinante porque dices, wow, las artes realmente sirven, las artes son una cosa exponencial que las personas ni siquiera se alcanzan a imaginar y no están explotando correctamente. Pero entonces viene la segunda parte. Llegamos totalmente al campo laboral y nos damos cuenta de que las artes están ignoradas. Considero que esta dificultad se debe al abandono que tiene no solamente las artes, sino los docentes. Si tú llegas a una institución, lo último que vas a ver son recursos de artes. No vas a encontrar tambores, no vas a encontrar tal vez pintura, y el argumento es, las artes pueden esperar, o las artes y los docentes de arte siempre van a resolver con lo que hay. Entonces, sí, obviamente es nuestra obligación como docentes resolver con lo que hay. ¿Por qué? Porque lastimosamente el trabajo docente, al menos en Colombia, no se le brinda la importancia que debe tener. Incluso la educación no tiene unas mínimas condiciones para llevarse a cabo en la mayoría de casos. Teniendo esto en cuenta, el abandono y la creatividad de los docentes en educación artística considero que ha sido una excusa perfecta para precisamente dejarnos de lado y decir, ellos resuelven. Somos personas que se ven involucradas en muchas dinámicas sociales, como la frase tan trillada, tan cliché, pero muy verdadera en su significado. Nosotros no solamente somos docentes, somos psicólogos, pedagogos, figuras de paternidad, a veces nos toca maternar, enseñamos a la gente a conocerse. Y siempre estamos en ese punto de crisis, en ese punto de tengo que hacer todo esto y además sumarle el componente artístico. Tengo que hacer todo esto, pero yo no sé evaluar, porque no puedo evaluar la capacidad artística de un pelado que nunca ha visto un cuadro de Monet, a un chico que nació, creció y vivió en un privilegio que le permitió ir al Louvre. Bauman, él tiene un texto que habla precisamente de la problemática grandísima que tenemos de querer enseñar en este momento. Habla de que la modernidad líquida nos ha afectado de formas exponenciales. ¿Por qué? Porque así como lo mencionaste, todo lo quieren rápido.
Entonces, al quererlo todo rápido, claramente que el pensum se diseña para esa eficiencia. En este afán de marcar la diferencia de un artista y un docente de educación artística, al artista se le trata como un arma libre e indispensable para las humanidades. Al docente se le trata como un producto, y es aquí donde la modernidad líquida nos ataca tanto en criterio como en proceso educativo y formativo. Sobre todo porque la educación artística aún se ve como materia de relleno frente a sociales, frente a ciencias, frente a matemáticas, nosotros que somos. Entonces está esa sensibilidad de decir, no, es que tú vienes aquí a matar el tiempo de los niños. Por ende, programas y proyectos han presentado problemas de querer acortar mucho sus sílabos, acortar mucho sus pensums para poder graduar niños más rápido, para poder sacar docentes más rápido y que puedan llenar todos esos espacios. Sin embargo, el mercado laboral pedagógico ya es una cosa que está en declive, o sea, mucha gente no se ha querido ir y siguen sacando profesores en caliente. Porque la educación artística tiene que ser tan eficiente, pero a la vez tan deficiente cuando estás dentro. Realmente hemos visto cómo hay una brecha grandísima entre lo que nos enseñan como tal en la carrera y lo que realmente necesitamos como educadores docentes. Si tú llegas a una institución, lo primero que te van a pedir es tu hoja de vida, y en tu hoja de vida te dicen que eres artista plástico, artista visual, teatrero, bailarín, incluso una persona con bastantes conocimientos en literatura, por lo menos capaz de dar un taller de expresión literaria. Y claro, yo no me considero que no pueda hacerlo, pero considero realmente que son los conocimientos que me brindó la universidad, o es mi creatividad y mi instinto de supervivencia para conservar ese trabajo lo que me hace buscar los recursos. Esto viene también debido a que la licenciatura en educación artística, o en sí el conocimiento artístico, engloba demasiadas cosas. Tantas que pues muchas instituciones por abarcar quedan flaqueando en unas para darte las otras, o quedan flaqueando en sí en todas las artes y llegamos al conocimiento del baby art, de que estas son lo más básico del arte, defiéndete. ¿Y qué pasa cuando un profesor ve que su proceso no está siendo suficiente, ya sea porque la institución no le da el tiempo, porque hay como diferentes problemas, paros, contextos, además que pues todo seguía un cronograma que se debe cumplir al pie de la letra? Estos profesores seguramente van a tender a escoger a los que más le saben, ¿no? A un músico va a enseñar a otros músicos, pero le va a quedar muy difícil el poder bajar el conocimiento a una persona que no tenga el nivel de música requerido para entender su metodología y pedagogía. Es ahí cuando llega el dilema, porque para ser docente artístico debo ir a otras instituciones a mejorar mi arte, y porque no se me enseña o no puedo fortalecerme en las artes en las que más fallo. En nuestra formación se nos evalúa un proceso apegándonos a una construcción de aprendizajes. Entonces, el profesor, o bueno, nuestro docente en la universidad, nos impulsa a averiguar sobre X tema, y nosotros lo averiguamos por nuestra cuenta. No hay un proceso de seguimiento. Está el tajante abandono desde ese momento en el cual te dicen resuelve, pero llega la hora de la evaluación y no hay coherencia, porque no te evalúan de la misma forma. Te evalúan de que tú debes saber el procedimiento correcto tal y cual si investigaste adecuadamente, pero no hay un seguimiento, que fue lo que yo investigué. ¿Realmente es lo que tú quieres que yo sepa? Porque una evaluación no puede ser solamente un objeto para cortar cabezas. Una evaluación también debe ser un aprendizaje en sí, algo que me permita reconocer y saber realmente en qué me equivoqué yo, o en qué debo fortalecer las cosas, o en qué el docente debe profundizar más. Y de esto habla Santos Guerra. Él tiene un texto llamado Una flecha en la diana, la evaluación como aprendizaje. Y
Esto me parece demasiado importante. Como docentes debemos saber la coherencia entre nuestro proceso y lo que evaluamos, porque no te pueden evaluar algo que no hayas aprendido. Totalmente, estamos hablando de constructivismo, pero sin los pilares base para empezar un constructo. Entonces nos están enseñando sobre constructivismo, pero no tenemos bases. Nuestro andamio, nuestro proceso de andamiaje está sin los tubos vitales para que no se caiga. Nos están enseñando a construir alas, pero a duras penas tenemos el material para poder hacer papel maché. Entre los hallazgos encontramos que el 46.2% en general disfruta estudiar de esta carrera. Es una carrera con alta demanda, es una carrera que sigue generando una expectativa para aquel chico, aquella chica que salió del bachillerato y quiere entornar un mundo al arte. Además de eso, el 76.9% ha sentido una gran decepción o tristeza fuerte relacionada con la universidad. En cuanto a qué priorizó la formación artística, la mayoría de personas escogieron que desarrolló su estilo personal y su voz interna. Y la minoría de personas escribió que desarrolló técnicas estandarizadas, por ejemplo, el dominar ciertos tipos de software o ciertos métodos artísticos convencionales. Si pudieras denunciar una falla estructural en el proyecto, ¿cuál sería? Lo que la mayoría escogió fueron los planes de estudio obsoletos, materias que se han quedado atrás en cuanto a contenido y en cuanto a pedagogía. ¿Considera que los saberes ofrecidos en la carrera son suficientes para ejercer como docente de artes? El 38.5% escogió que la base es útil, pero se falla en profundizar en cuanto a didácticas artísticas o una apreciación del arte. Aquí ya dejamos como un periodo, o sea, dejamos preguntas abiertas donde si la universidad le informara que para profundizar en los saberes necesarios debe acudir a otra institución, ¿usted qué haría? Más del 60% anunció que renunciaría, se frustraría y solo como un 40% dijo que iría, pero sin embargo sentiría un resentimiento frente a la institución que falló. Que no se debe complementar un conocimiento yendo a otro lugar si mi primera institución promete que voy a salir en formación artística. Byung-Chul Han, donde el man dice: es que nosotros tenemos muchas enfermedades, por ejemplo la depresión, porque el sistema que nos está fallando te está echando la culpa a ti. Entonces tú ya no eres el que no pudo lograrlo gracias al sistema, tú eres el que simplemente no pudo lograrlo porque eres insuficiente. Estamos en una sociedad del cansancio, sobre todo nosotros los profesores de educación artística, definiéndonos ya como o docentes o artistas, sin poder construir un puente, o si construimos ese tipo de puente siempre hay personas que vienen a derrumbarlo porque o eres uno o eres lo otro. Y nos están diciendo: no, es que tú no puedes ser artista porque tú no llevas un proceso, tú no puedes ser artista porque no tienes un fuerte en todas las artes, que inclusive para los artistas de ya pues las artes duras y puras, tener un fuerte en su arte es un trabajo desde los 2 años hasta los 68. Entonces, estas instituciones nos están convenciendo de que nosotros en nuestro proceso tenemos que dar más, y siempre dar más. ¿Y qué pasa cuando ya no podemos? Cuando lo intentamos hacer ese baile que nos enseñaron en 30 minutos. Lo ensayamos durante 3 horas, pero resulta que se marcaba con el pie izquierdo y tú lo estás marcando con el derecho. ¿Qué pasa cuando nos enseñan didáctica musical súper encima y nos dicen que leer un pentagrama es algo que haría un niño de 12? Bauman, en la modernidad líquida ya no está esa institución, ya no está esa certeza de qué va a hacer o qué va a suceder con el docente, qué va a hacer o qué va a suceder con el artista en formación. Solo se sabe que debemos cumplir un rol para seguir con el siguiente. Y de ahí se entrelaza con las teorías de Byung-Chul Han,
donde dice que somos una sociedad del cansancio y cómo no serlo si nuestros docentes, cuando se están formando en educación artística, nos dicen que para ser artistas hay que ir a otro lado, hay que acceder a otro conocimiento, porque nosotros somos el problema. Somos una sociedad que está buscando constantemente mejorar porque tenemos que satisfacer a las instituciones. Mas no son ellas las que deben poner el ojo en nosotros y ver qué es lo que está fallando en su construcción de currículum. Entonces, aquí tienes a formadores en educación artística matándose, quemándose las pestañas, buscando cómo perfeccionar una técnica enseñada a medias. ¿Por qué? Porque mientras más satisfagamos al sistema, más felices seremos nosotros. Pero claro, la educación artística en Colombia es demasiado nueva. Apenas 20 años, realmente se ven demasiados sesgos, es verdad. Hay que marcar la diferencia entre un pedagogo y un artista, claro que sí. Pero, ¿cómo se marca? Realmente diciendo todos los días, aquí formamos docentes de artes, más no artistas, pero en las clases todos pueden ser artistas, menos el docente. Eso es realmente ilógico. Y ese es el panorama de la educación artística, aunque ahora sea desalentadora, puede que en un futuro, con el trabajo colectivo de personas que se desoyen por la educación artística, todo crezca, todas estas lagunas puedan mermarse y aunque puedan nacer nuevas, se pueda encontrar un norte para que la educación artística sea por fin valorada tanto por los docentes como por los que nos centramos a estudiar y queremos construir un mejor país. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Meet, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.